Muchos diabéticos pierden la vista sin darse cuenta. No sienten dolor, no notan cambios bruscos, solo un ligero cansancio en la vista o una molestia al leer. Pero detrás de esos síntomas silenciosos puede estarse gestando algo grave, el glaucoma, una enfermedad que roba la visión poco a poco sin dar aviso. Y lo más preocupante es que en la mayoría de los casos, el propio estilo de vida acelera ese daño sin que la persona lo sepa. Hoy te mostraré 5 alimentos comunes que pueden acelerar el glaucoma si eres diabético y cómo evitarlos sin dejar de comer rico. Porque no se trata de dejar de vivir, sino de aprender a alimentarte con inteligencia para que tus ojos sigan viendo el mundo con claridad. El glaucoma es conocido como el ladrón silencioso de la vista. Afecta el nervio óptico, esa estructura que conecta los ojos con el cerebro, y cuando se daña, la pérdida visual es irreversible. En las personas con diabetes, el riesgo es mucho mayor. Los niveles altos de glucosa en sangre no solo dañan los riñones o el corazón, también endurecen los vasos sanguíneos diminutos que alimentan los ojos. Esa rigidez impide que el líquido ocular, llamado humor acuoso, circule con normalidad. Al acumularse, la presión dentro del ojo aumenta, comprime el nervio óptico y lo va desgastando lentamente. Es un proceso invisible, pero constante. Puedes tener la glucosa más o menos controlada y aún así estar dañando tus ojos si mantienes hábitos alimenticios que alteran esa presión interna día tras día. Por eso, este tema es tan importante. Muchos creen que el glaucoma es solo cuestión de herencia o de la edad, pero en realidad la dieta tiene un papel determinante. El exceso de azúcares, el sodio escondido en los alimentos procesados y los estimulantes que alteran la circulación pueden acelerar este daño sin que lo notes. La buena noticia es que puedes revertir gran parte de ese riesgo si reconoces los alimentos que lo provocan y haces cambios sencillos. Este video no busca asustarte, sino abrirte los ojos literalmente para que entiendas lo que está ocurriendo dentro de ti. Porque mientras mantengas estable tu glucosa y protejas la microcirculación ocular, el glaucoma puede detenerse o avanzar muy lentamente. En cambio, si sigues consumiendo ciertos productos que parecen inofensivos, podrías estar alimentando al enemigo en silencio. Quédate hasta el final porque conocerás no solo esos 5 alimentos, sino también las alternativas más seguras que he recomendado a mis propios pacientes durante años. Recuerda, tus ojos no fallan de un día para otro, se cansan de que los descuides. Este es el momento perfecto para devolverles la atención que merecen. Ahora que sabes cómo la glucosa y la presión ocular se relacionan, comencemos con el primer enemigo silencioso, el azúcar oculta en los jugos, néctares y cafés saborizados. Este es, sin duda, uno de los hábitos más peligrosos y a la vez más comunes entre las personas con diabetes. Muchos creen que ya no toman refrescos y que por eso están cuidando su salud, pero siguen consumiendo el equivalente a varios sobres de azúcar cada mañana sin darse cuenta. El ejemplo más claro es el jugo de naranja industrial, ese que viene en caja o en sobre y que promete ser natural o fortificado con vitamina C. Lo que casi nadie lee es la letra pequeña. Un solo vaso puede contener más de 25 gramos de azúcar, el equivalente a 6 cucharadas soperas. Y como la fibra natural de la fruta ha sido eliminada, ese azúcar pasa directo al torrente sanguíneo en cuestión de minutos, disparando la glucosa y la insulina. Cuando eso ocurre, el daño no se limita al páncreas o al hígado. En las personas con diabetes, los picos de glucosa producen un fenómeno llamado glicación avanzada, donde el exceso de azúcar se adhiere a las proteínas y vasos sanguíneos, endureciéndolos. En los ojos, ese endurecimiento impide que el humor acuoso fluya libremente, aumentando la presión ocular y deteriorando el nervio óptico. Dicho de forma simple, cada vaso de jugo azucarado es como apretar lentamente la manguera que irriga tus ojos. El problema no termina ahí. Muchos de estos jugos contienen jarabe de maíz de alta fructosa, un endulzante barato que se utiliza en néctares, yogures bebibles, aguas saborizadas y hasta en cafés listos para beber. La fructosa no eleva la glucosa de inmediato,
pero genera un daño más profundo. Produce triglicéridos y radicales libres que inflaman los capilares de la retina. Esa inflamación silenciosa reduce el oxígeno que llega al nervio óptico y acelera la progresión del glaucoma. Recuerdo el caso de una paciente de 62 años que me decía orgullosa: «Doctor, yo ya no tomo refrescos, solo mi juguito de naranja todos los días». Su glucosa en ayuno estaba controlada, pero la hemoglobina glucosilada seguía alta, y su oftalmólogo había notado un aumento en la presión ocular. Cuando revisamos su dieta, descubrimos que ese jugo natural tenía más azúcar que una gaseosa pequeña. Bastaron 3 semanas sin jugo industrial para que su presión ocular bajara y su energía mejorara notablemente. Otro hábito engañoso son los cafés saborizados o los que se compran en cadenas comerciales. Muchos adultos mayores piensan que un café con leche light o con un toque de vainilla no hace daño. Sin embargo, la mayoría de esas bebidas contienen jarabes endulzados con sacarosa o maltodextrina, que elevan la glucosa tanto como el azúcar común. Además, la combinación de cafeína y azúcar produce una doble carga sobre el sistema vascular. Primero dilata los vasos y luego los contrae de forma brusca, alterando la microcirculación ocular. Si sumas un jugo en el desayuno, un café saborizado a media mañana y una agua de sabor en la comida, al final del día habrás consumido el equivalente a 15 cucharadas de azúcar sin darte cuenta. Y si eres diabético, ese exceso diario mantiene tus vasos inflamados las 24 horas, haciendo que la presión ocular nunca descanse. Por eso, el primer paso para cuidar tu visión no es dejar de comer, sino aprender a identificar dónde se esconde el azúcar. No basta con que la etiqueta diga sin azúcar añadida. Muchas veces utilizan otros nombres: fructosa, jarabe de maíz, maltosa, dextrosa, concentrado de frutas o incluso miel natural. Todos esos nombres significan lo mismo: azúcar que tu cuerpo no necesita y que tus ojos no toleran. El cambio no tiene por qué ser drástico. Puedes sustituir ese jugo por agua natural con rodajas de naranja o pepino, infusiones frías de Jamaica sin endulzar o simplemente por un vaso de agua con unas gotas de limón. Si disfrutas el café, tómalo sin azúcar o usa una pizca de canela para darle sabor. Tu paladar se adapta rápido, pero tus ojos te lo agradecerán por años. Lo importante es entender que el daño ocular no viene de un solo vaso, sino de la repetición diaria. Cada día que reduces el azúcar líquida, disminuyes la presión que tus ojos soportan. Y aunque no lo notes de inmediato, estás dando un paso real para conservar tu visión. La vista no se pierde por la edad, se pierde por los hábitos. Y entre todos, el más traicionero es ese azúcar disfrazada de bebida saludable. La mayoría de las veces, el enemigo no está en lo que prohíbes, sino en lo que crees que te está haciendo bien. El segundo enemigo para la salud ocular en las personas con diabetes está en algo tan cotidiano como el desayuno, las carnes procesadas y los embutidos. Jamón, salchichas, tocino, mortadela o chorizo de paquete. Son productos que parecen inofensivos porque aportan proteína, pero detrás de su sabor y practicidad se esconde una combinación que eleva la presión ocular y acelera el deterioro del nervio óptico. El problema principal es el sodio, y no solo el que se agrega al cocinar. Estas carnes vienen cargadas con grandes cantidades de sal y conservadores. Unas cuantas rebanadas de jamón tipo americano pueden contener más de 700 miligramos de sodio, casi la mitad de lo que una persona con hipertensión o glaucoma debería consumir en todo el día. Cuando el cuerpo recibe tanto sodio, tiende a retener agua para mantener el equilibrio. Esa retención no se limita al abdomen o a los pies, también ocurre dentro de los tejidos oculares. El exceso de líquido aumenta la presión intraocular y en los diabéticos, cuyos capilares ya están inflamados por la glucosa, ese aumento se vuelve especialmente dañino. Es como llenar un globo que ya tiene fisuras. Cualquier sobrepresión puede hacer que el nervio óptico se comprima y se desgaste. El segundo componente peligroso son los nitritos y nitratos. Se utilizan para conservar el color rosado y el sabor del jamón o las salchichas, pero al ingresar al organismo pueden transformarse en nitrosaminas, compuestos que reducen la capacidad de las células para recibir oxígeno. En el ojo, esto significa menos oxígeno para el nervio óptico, más estrés oxidativo y mayor riesgo de daño irreversible. En las personas con diabetes, el panorama se agrava.
La resistencia a la insulina y la glucosa alta hacen que los vasos se vuelvan más sensibles al sodio y a los cambios de presión. El resultado es un doble golpe: presión arterial elevada y presión ocular aumentada. Es decir, el corazón y los ojos sufren al mismo tiempo. Recuerdo a un paciente de 68 años que me decía: «Doctor, yo ya no desayuno pan dulce ni refresco, solo mi huevo con jamón todos los días». Al revisar sus análisis, su presión arterial era normal, pero la presión ocular seguía subiendo. Le pedí que anotara todo lo que comía durante una semana. El resultado fue sorprendente. Entre el jamón del desayuno, las salchichas del almuerzo y una sopa de pasta instantánea, consumía el doble de sodio recomendado. Al sustituir el jamón por pechuga de pollo natural y evitar los embutidos, su presión ocular disminuyó en menos de un mes. Muchos adultos mayores creen que la versión light o de pavo es más saludable, pero en realidad esas presentaciones suelen tener la misma cantidad de sodio y conservadores, solo con menos grasa. Cambia la etiqueta, no el contenido. Incluso los jamones que anuncian reducido en sodio siguen teniendo suficiente sal para elevar la presión ocular si se consumen a diario. Otro punto poco conocido es el efecto del glutamato monosódico, un potenciador de sabor presente en muchos embutidos y sopas instantáneas. Este aditivo estimula de forma exagerada los receptores del gusto, generando más apetito y adicción al sabor salado. Pero además, estudios recientes han demostrado que el exceso de glutamato puede dañar las neuronas del nervio óptico, el mismo tejido que se destruye en el glaucoma. Si lo pensamos, el desayuno tradicional con pan blanco, jamón, café y jugo de caja reúne tres de los factores que más aumentan la presión ocular: azúcar, sodio y conservadores. Por eso tantas personas con diabetes presentan visión borrosa o molestias oculares aun cuando creen estar comiendo sano. La solución no es vivir sin sabor, sino volver a lo natural. En lugar de jamón o salchicha, puedes preparar pechuga de pollo cocida y deshebrada, atún natural en agua o incluso pescado blanco al vapor. Otra opción práctica es cocinar una vez por semana una pieza de carne magra sin sal añadida y conservarla en porciones pequeñas. Así tienes proteína lista sin necesidad de recurrir al producto procesado. También es importante aprender a leer las etiquetas. Si entre los primeros ingredientes aparecen las palabras nitrito, nitrato, fosfato o glutamato, ese producto no debería formar parte de tu dieta diaria. Limitar su consumo a ocasiones especiales es una de las formas más efectivas de proteger la salud de tus ojos y de tus riñones al mismo tiempo. El cuerpo necesita sodio, sí, pero en cantidades pequeñas y provenientes de fuentes naturales como las verduras o la sal marina sin refinar. Cuando el sodio llega junto con conservadores y azúcares, el daño se multiplica. Recuerda esto: el glaucoma no avanza solo por la edad ni por la genética, se alimenta de los hábitos repetidos. Cada rebanada de jamón o cada salchicha que parece práctica está sumando presión dentro de tus ojos. Cuidar tu vista no es cuestión de suerte, sino de decisiones diarias. Cambiar el jamón por pollo cocido, el tocino por pescado y las salchichas por legumbres puede parecer un detalle menor, pero con el tiempo marca la diferencia entre ver con claridad o vivir con sombras. Tus ojos no te piden milagros, solo que los liberes del exceso de sodio que los oprime día tras día. Empieza hoy mismo. Elige alimentos frescos, sin conservadores, y notarás cómo no solo mejora tu visión, sino también tu energía, tu presión y tu bienestar general. El tercer alimento que acelera el daño ocular en las personas con diabetes es uno de los más comunes y a la vez más engañosos: el pan blanco y las harinas refinadas. Su apariencia inocente y su sabor familiar los han convertido en parte del desayuno y la cena de millones de personas. Pero detrás de ese pan suavecito se esconde un enemigo directo de tu presión ocular y de tu visión. Cuando hablamos de pan blanco, no solo nos referimos al pan de caja. También incluye las galletas saladas, los panes tostados de supermercado, las pastas y muchas tortillas industriales hechas con harina refinada. Todos estos productos comparten el mismo problema: su harina ha sido despojada del salvado y del germen del grano, lo que significa que pierden la fibra y los minerales naturales que regulan la absorción del azúcar. El resultado es que al comerlos, los almidones se transforman rápidamente en glucosa.
En cuestión de minutos, el nivel de azúcar en sangre se eleva igual que si hubieras comido una cucharada de azúcar pura. Este fenómeno, conocido como índice glucémico alto, obliga al páncreas a liberar más insulina para controlar el exceso. Pero con el tiempo, las células dejan de responder adecuadamente, generando lo que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no solo afecta el control del azúcar, también altera la microcirculación ocular. El exceso de insulina provoca retención de sodio y agua, aumentando la presión arterial y con ella la presión intraocular. Además, los vasos capilares del nervio óptico se vuelven más rígidos y menos elásticos. Es como si intentaras regar una planta con una manguera que ya no se dobla. El flujo disminuye, el oxígeno no llega igual y el nervio óptico comienza a deteriorarse. Recuerdo el caso de un paciente de 65 años que insistía en que ya no comía azúcar, pero no podía empezar el día sin sus 2 rebanadas de pan blanco tostado porque le daban energía. Su glucosa en ayuno rondaba los 130 miligramos por decilitro, pero su hemoglobina glucosilada seguía subiendo. Además, reportaba visión borrosa por las tardes. Cuando le expliqué que ese pan actuaba igual que el azúcar, se sorprendió. Decidió cambiarlo por avena natural y frutas con bajo índice glucémico. 3 meses después, su glucosa bajó, su energía aumentó y su oftalmólogo le confirmó una reducción en la presión ocular. Otro efecto poco conocido del pan blanco es la formación de productos de glicación avanzada, AGEs. Estos compuestos se generan cuando el exceso de glucosa se une a las proteínas del cuerpo, endureciendo los tejidos y acelerando el envejecimiento celular. En el ojo, los AGEs dañan las fibras del colágeno que mantienen la forma del globo ocular y dificultan el drenaje del humor acuoso. Por eso, aunque no sientas dolor, ese pan del desayuno puede estar contribuyendo silenciosamente a la progresión del glaucoma. La buena noticia es que no necesitas eliminar todos los carbohidratos. Lo importante es elegirlos de absorción lenta y con fibra natural. Sustituye el pan blanco por pan integral real, elaborado con harina 100% de grano entero o por avena cocida sin azúcar. Otra opción excelente son las tortillas de maíz nixtamalizado, siempre que no estén fritas. Estos alimentos liberan la glucosa de forma gradual y evitan los picos que dañan los vasos oculares. También puedes incorporar pequeñas porciones de legumbres como lentejas o garbanzos, que no solo aportan fibra, sino también magnesio, un mineral que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a reducir la presión ocular de forma natural. El cambio puede parecer pequeño, pero sus efectos son profundos. Cada vez que cambias una rebanada de pan blanco por una opción integral o natural, estás reduciendo la inflamación, estabilizando tu glucosa y protegiendo tus ojos de la presión silenciosa que causa el glaucoma. Recuerda esto, no todo lo que parece liviano es saludable. El pan blanco no pesa en la boca, pero sí en tu sistema ocular. Lo que entra fácil suele salir caro. Si tu meta es conservar la vista por muchos años más, empieza por revisar el pan que pones en tu mesa. Tus ojos no necesitan milagros, necesitan estabilidad. Y la estabilidad empieza en tu plato. El cuarto enemigo silencioso para la vista, y uno de los más peligrosos para las personas con diabetes, son las frituras y los aceites reutilizados. No importa si provienen de una fonda, de un puesto callejero o de tu propia cocina. El efecto sobre tus ojos puede ser devastador. Cuando el aceite se calienta una y otra vez, su estructura química cambia. Las grasas saludables que originalmente contenía se transforman en grasas oxidadas e inestables, capaces de generar compuestos tóxicos conocidos como aldehídos. Estos aldehídos no solo dañan el hígado y el corazón, también afectan la microcirculación ocular, que depende de vasos muy finos y sensibles. Piensa que los capilares de la retina son 100 veces más delgados que un cabello. Basta una mínima alteración en la viscosidad de la sangre o en la flexibilidad de los vasos para que el flujo de oxígeno se reduzca. Y eso es precisamente lo que hacen los aceites oxidados. Espesan la sangre, alteran las paredes capilares y provocan inflamación crónica en el tejido ocular. Para las personas con diabetes, este efecto es doblemente grave.
Su sistema circulatorio ya está bajo presión por los niveles elevados de glucosa, que endurecen los vasos y los vuelven más frágiles. Cuando a eso se suman las toxinas de los aceites reutilizados, la retina y el nervio óptico quedan expuestos a un constante ataque oxidativo. El ejemplo más claro está en las papas fritas de bolsa o en los alimentos que se fríen en aceite reutilizado, empanizados, antojitos, garnachas o frituras caseras. Aunque parezcan crujientes y deliciosas, cada bocado aporta una mezcla de grasa oxidada, sodio y en muchos casos azúcares añadidos que potencian el sabor. Recuerdo a una paciente de 59 años que decía: «Doctor, yo casi no como chatarra, solo unas papitas en la tarde porque me quitan la ansiedad». Cuando revisamos sus análisis, su glucosa en ayuno estaba en 126 miligramos por decilitro y su TFG renal era normal, pero el oftalmólogo había detectado microaneurismas en la retina. Al eliminar las frituras y sustituirlas por frutos secos naturales en porciones pequeñas, su visión mejoró en pocas semanas y los síntomas de ardor ocular disminuyeron. Detrás de ese cambio positivo hay ciencia. Los aceites reutilizados producen radicales libres, moléculas inestables que dañan las células del endotelio vascular, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Cuando este revestimiento se inflama, se vuelve más permeable y los vasos del ojo empiezan a filtrar líquido, aumentando la presión intraocular. Es un proceso silencioso, sin dolor ni enrojecimiento evidente, pero que a largo plazo contribuye a la pérdida visual progresiva. Además, las frituras tienen un efecto indirecto, promueven el estrés oxidativo sistémico, que acelera la resistencia a la insulina y reduce la capacidad del cuerpo para regenerar el tejido nervioso. En otras palabras, no solo dañan los vasos del ojo, sino también la habilidad del organismo para reparar ese daño. Muchas personas mayores creen que freír en casa es más seguro que comer comida callejera. Pero si ese aceite se usa varias veces o se guarda en una botella para no desperdiciar, el riesgo es el mismo. Cada vez que el aceite se calienta, su punto de humo baja y genera nuevas sustancias tóxicas. Incluso los aceites vegetales aparentemente saludables, como el de maíz o girasol, se vuelven peligrosos cuando se reutilizan. Otro mito común es pensar que usar papel absorbente después de freír elimina el daño. Quita el exceso de grasa, sí, pero no las moléculas oxidadas que ya penetraron el alimento. Una sola porción de frituras puede contener miles de microcomponentes inflamatorios que permanecen en la sangre durante horas. Y si además esas frituras se combinan con harinas refinadas o bebidas azucaradas, como suele ocurrir, el daño se multiplica. Glucosa alta, grasa oxidada y sodio elevado. Es el trío perfecto para aumentar la presión ocular, endurecer los capilares y acelerar la progresión del glaucoma. El cuerpo tiene formas de defenderse, pero necesita apoyo. Cuando los antioxidantes naturales del organismo, como la vitamina C, la E o el glutatión, se agotan por el exceso de grasa dañada, las células del nervio óptico quedan sin protección. Es entonces cuando aparecen los primeros signos de deterioro visual, visión borrosa, dificultad para adaptarse a la luz o sensación de arenilla en los ojos. Por eso, una de las mejores formas de proteger tu vista es reducir al mínimo el consumo de alimentos fritos y evitar los aceites reutilizados. Opta por métodos de cocción más limpios, horno, vapor, plancha o air fryer, siempre usando pequeñas cantidades de aceite nuevo y evitando sobrecalentarlo. Si disfrutas del sabor crujiente, puedes lograrlo sin freír. Las verduras al horno, los garbanzos tostados o las tostadas horneadas son alternativas que conservan el gusto pero sin el daño oxidativo. Y si necesitas grasa para cocinar, elige aceite de oliva extra virgen o aceite de aguacate, que resisten mejor el calor y contienen antioxidantes naturales que protegen los vasos sanguíneos. También puedes incorporar alimentos que contrarresten el daño de los radicales libres, frutas ricas en vitamina C como la guayaba o el kiwi, semillas naturales en pequeñas cantidades y bebidas antioxidantes como el té verde o la infusión de Jamaica sin azúcar. Estos hábitos no solo mejoran la circulación ocular, sino que ayudan a mantener estable la glucosa y a reducir la inflamación en todo el cuerpo. Lo importante es entender que no es el aceite en sí el que causa daño, sino su mal uso y su repetición.
Freír una vez al mes no te dejará ciego, pero hacerlo varias veces por semana o consumir productos fritos de forma rutinaria sí puede acelerar un proceso que quizá ya empezó sin que lo notes. Tus ojos no se quejan con palabras, pero se expresan con síntomas: cansancio visual, ardor, lagrimeo o visión nublada. Cada uno de esos signos es una forma en la que tu cuerpo te está pidiendo un descanso del exceso de grasa dañada. Recuerda, la vista no se pierde de golpe, se va apagando lentamente. Y muchas veces lo que apaga esa luz no es la edad, sino el aceite quemado que usas sin pensarlo. Dale a tu cuerpo la oportunidad de regenerarse. Cambia el sartén por el horno, el aceite recalentado por agua o vapor, y verás que tus ojos, tu energía y tu digestión te lo agradecerán. Cuidar tu visión no siempre requiere medicinas. A veces solo requiere una decisión diaria: dejar de alimentar el fuego que la oxida desde adentro. El quinto enemigo que acelera el glaucoma en personas con diabetes es uno de los más modernos, y por eso mismo uno de los más engañosos: las bebidas energéticas o, sin azúcar, con cafeína excesiva. Durante años, estas bebidas se han promocionado como una alternativa más saludable que los refrescos comunes. Sus etiquetas dicen cero azúcar, bajas en calorías o sin carbohidratos, lo que lleva a muchas personas, incluidos los diabéticos, a pensar que son seguras. Pero detrás de esa apariencia inofensiva se esconde un cóctel químico que puede alterar la presión ocular y acelerar la pérdida de visión, incluso más que el azúcar misma. La razón está en su principal ingrediente, la cafeína, un estimulante que, en dosis moderadas, puede ser beneficioso, pero que en exceso se vuelve peligroso. Una sola lata de bebida energética puede contener entre 150 y 300 miligramos de cafeína, el equivalente a 3 o 4 tazas de café cargado. Cuando esa cantidad entra al organismo, el sistema nervioso se acelera. El corazón late más rápido, los vasos se contraen y la presión arterial sube. En una persona con diabetes, cuyos vasos sanguíneos ya son más frágiles, esa vasoconstricción puede tener efectos directos sobre el ojo. La presión intraocular aumenta, el flujo de sangre hacia el nervio óptico disminuye y la oxigenación de la retina se ve comprometida. Con el tiempo, esta combinación de factores puede favorecer la progresión del glaucoma o precipitar un aumento súbito de la presión ocular. Lo más engañoso es que estas bebidas no producen síntomas inmediatos. No hay dolor, ni ardor, ni visión borrosa al instante. El daño se va acumulando día tras día. Y lo peor es que muchas personas las consumen creyendo que no hacen daño porque no tienen azúcar. Recuerdo el caso de un hombre de 47 años con diabetes tipo 2 que trabajaba en turnos nocturnos. Me decía: doctor, ya dejé los refrescos, pero tomo 2 latas de bebida energética al día para mantenerme despierto. Su glucosa estaba medianamente controlada, pero su presión ocular era alta y presentaba dolor de cabeza al final de la jornada. Cuando le pedí que sustituyera las bebidas energéticas por infusiones suaves y agua natural durante un mes, su presión ocular disminuyó y su sueño mejoró notablemente. La combinación de cafeína con otros estimulantes, como taurina, guaraná o ginseng sintético, multiplica el efecto. Estos compuestos actúan sobre el sistema nervioso simpático, provocando una liberación constante de adrenalina. La adrenalina contrae los vasos del ojo, altera el drenaje del humor acuoso y eleva temporalmente la presión intraocular. En alguien que ya tiene daño del nervio óptico o antecedentes familiares de glaucoma, esta elevación puede acelerar el deterioro. Otro problema es el impacto sobre el sueño. La cafeína en exceso reduce las horas de descanso profundo, y eso tiene consecuencias directas sobre el control de la glucosa y la presión arterial. Cuando duermes poco, el cuerpo libera más cortisol, una hormona que aumenta el azúcar en sangre. Es un círculo vicioso: más cafeína, menos sueño, más glucosa, más daño ocular. Además, muchas de estas bebidas contienen edulcorantes artificiales, como aspartame o sucralosa, que aunque no elevan la glucosa de inmediato, pueden alterar la microbiota intestinal y reducir la sensibilidad a la insulina.
Esto significa que el cuerpo necesita más insulina para mantener los niveles normales, lo cual incrementa la retención de líquidos y con ello la presión dentro del ojo. Incluso las versiones que prometen energía natural o sin azúcar añadida pueden contener extractos concentrados de cafeína vegetal equivalentes a varias tazas de café. Y en personas mayores, el metabolismo de la cafeína se vuelve más lento, lo que prolonga sus efectos durante más de 10 horas. Es decir, una bebida tomada al mediodía puede seguir elevando la presión ocular en la noche, justo cuando el cuerpo debería estar descansando. Otro aspecto preocupante es la tendencia a mezclar estas bebidas con ejercicio intenso o medicamentos. Muchos diabéticos las consumen antes de caminar o hacer actividad física pensando que les dará más energía. Sin embargo, al combinar el aumento de la presión sanguínea del ejercicio con la vasoconstricción de la cafeína, se genera un estrés adicional sobre los capilares del ojo. Si además la persona toma medicamentos antihipertensivos o diuréticos, el desequilibrio puede ser aún mayor. El cuerpo humano tiene mecanismos maravillosos de equilibrio, pero no puede mantenerlos si lo bombardeas con estimulantes cada día. El exceso de cafeína altera la presión ocular, eleva el ritmo cardíaco y modifica los niveles de glucosa, todo al mismo tiempo. Y aunque te sientas más despierto, tus ojos están pagando el precio. La buena noticia es que reducir la cafeína no significa renunciar a la energía. Existen alternativas seguras y naturales que ayudan a mantenerte alerta sin comprometer tu vista. Por ejemplo, el té verde, que contiene una forma de cafeína más suave llamada teína, además de antioxidantes que protegen el nervio óptico. También puedes optar por infusiones de menta, romero o jengibre, que estimulan suavemente la circulación sin alterar la presión ocular. Otra opción es hidratarte bien. Muchas veces, la fatiga que atribuimos a falta de energía es en realidad deshidratación. Un vaso de agua fría con unas gotas de limón o con rodajas de pepino puede reactivar la mente más que cualquier bebida energética. Si necesitas un impulso matutino, el café natural en pequeñas cantidades, una taza al día, es seguro para la mayoría de las personas, siempre que se tome sin azúcar y sin jarabes saborizados. El problema no es el café en sí, sino el exceso y la mezcla con otros estimulantes. Recuerda, los ojos son órganos sensibles a cada cambio en tu sistema nervioso y circulatorio. Cuando abusas de la cafeína, los haces trabajar bajo presión, literalmente. Y si eres diabético, esa presión extra puede marcar la diferencia entre conservar la vista o perderla con el tiempo. El glaucoma no avisa, y la energía artificial de estas bebidas es solo una ilusión. Lo que te mantiene despierto unas horas puede estar robándote años de visión. Cuida tu energía, pero también cuida tu mirada. El cuerpo no necesita más velocidad, necesita más equilibrio. Sustituir una bebida energética por agua, té verde o un simple descanso puede parecer poco, pero en el largo plazo es una inversión en algo que no tiene precio: tu vista. Después de conocer estos 5 alimentos, puede que sientas que todo lo que te gusta está prohibido. Pero no se trata de vivir con miedo, sino de entender que cada elección alimentaria tiene un efecto directo en tus ojos y en tu glucosa. La buena noticia es que casi todos esos hábitos pueden reemplazarse con opciones más sabrosas sin perder sabor ni placer. El primer paso es desintoxicar tu paladar. Muchos de los productos que dañan la vista no solo lo hacen por sus ingredientes, sino por la costumbre. Si acostumbras tu lengua a lo muy dulce o muy salado, cualquier alimento natural te parecerá insípido. Pero basta unas semanas para que el sentido del gusto se reajuste. Cuando eso ocurre, redescubres el sabor real de las frutas, las verduras y los granos naturales. En lugar de jugos de caja o cafés saborizados, prepara infusiones naturales frías con jamaica, canela o rodajas de fruta. No elevan la glucosa, hidratan y aportan antioxidantes que protegen los capilares del ojo. Y si eres amante del café, opta por una versión filtrada, sin azúcar y sin saborizantes. Una taza al día puede ser parte de una rutina saludable, siempre que mantengas una buena hidratación. Para sustituir los embutidos, la mejor opción es volver a lo fresco.
La pechuga de pollo cocida, el pescado al vapor o el huevo duro son alternativas simples y nutritivas. Si deseas sabor, agrega hierbas, limón o especias naturales, no sal procesada. Con pequeños cambios puedes disfrutar un desayuno sabroso sin elevar tu presión ocular. Si te encanta el pan, cambia el blanco por pan integral real, elaborado con harina de grano entero o por avena cocida con frutas frescas. Además de mantener estable tu glucosa, te dará una sensación de saciedad más duradera y protegerá tu sistema circulatorio. Recuerda que cada pico de glucosa afecta tus vasos oculares igual que una ola golpeando siempre el mismo lugar. Evitar esos picos es lo que realmente retrasa el avance del glaucoma. En lugar de frituras, elige métodos de cocción que respeten el alimento, al horno, a la plancha, al vapor o en air fryer. Si necesitas ese toque crujiente, puedes hornear rodajas finas de camote o de garbanzo sazonado. El sabor sigue siendo delicioso, pero sin las grasas oxidadas que dañan la retina. Y para quienes dependen de las bebidas energéticas, la clave es reemplazar la estimulación artificial por energía real. Un descanso adecuado, una buena hidratación y alimentos ricos en magnesio y potasio, como el aguacate, la espinaca o la avena, mantienen el sistema nervioso equilibrado sin forzar al corazón ni a los ojos. No se trata de cambiar tu dieta de un día para otro, sino de hacer una sustitución a la vez. Cada pequeño cambio cuenta. Si hoy cambias el jugo industrial por agua natural, ya estás bajando la presión ocular. Si mañana eliges pollo fresco en lugar de jamón, tu circulación mejora. Y si pasado decides dormir mejor en lugar de tomar cafeína, tus ojos descansan realmente. Lo más importante es que comprendas que tu alimentación puede ser parte de tu tratamiento, no tu enemigo. Los ojos se regeneran lentamente, pero se regeneran. Lo que necesitan es que dejes de presionarlos desde adentro con exceso de azúcar, sodio o grasa oxidada. Tus ojos son una extensión de tu cerebro y de tu corazón. Si los cuidas, todo tu cuerpo responde mejor. La claridad visual no viene solo de los lentes ni de los medicamentos, sino del equilibrio interno que logras cada día en tu mesa. En el siguiente bloque te daré el consejo final y el cierre emocional. Una reflexión sobre cómo mantener esa claridad y cómo cuidar tus ojos con la misma dedicación que cuidas tu corazón. Hemos llegado al final, y si te quedaste hasta aquí, significa que realmente te importa cuidar tu vista y tu salud. Ya conoces los 5 alimentos que más aceleran el glaucoma en las personas con diabetes, pero también sabes que existen alternativas que pueden proteger tus ojos y ayudarte a vivir con claridad. Recapitulemos brevemente. Los jugos y cafés azucarados elevan tu glucosa y la presión dentro del ojo. Los embutidos cargados de sodio inflaman tus vasos y oprimen al nervio óptico. El pan blanco provoca resistencia a la insulina y rigidez capilar. Las frituras generan radicales libres que oxidan la retina. Y las bebidas energéticas presionan tus ojos desde el sistema nervioso. Todos tienen algo en común: fuerzan a tus ojos a trabajar bajo estrés constante. Pero la buena noticia es que el cuerpo siempre escucha los cambios. Si le das descanso y nutrición adecuada, responde. Si reduces el azúcar líquida, el sodio y la cafeína, tus vasos se relajan, la microcirculación mejora y el nervio óptico recupera oxígeno. No es magia, es fisiología. Lo mismo que un día daña, otro día puede sanar cuando lo detienes a tiempo. No esperes a que tus ojos te den una advertencia dolorosa. El glaucoma no se anuncia con un síntoma repentino. Avanza en silencio, robando visión poco a poco. Pero si comienzas a cuidar tu alimentación hoy, puedes frenar ese proceso e incluso estabilizarlo durante años. El consejo médico más importante es que te realices una revisión ocular completa al menos una vez al año. Si ya tienes diagnóstico de diabetes, pide que te midan la presión intraocular y que revisen tu nervio óptico. Y acompaña eso con el control de tu glucosa, tu presión arterial y tu función renal. Todos estos sistemas están conectados. Si uno mejora, los otros también se benefician. Recuerda, los ojos son los primeros en mostrar lo que el cuerpo calla. Cuando haya exceso de azúcar, presión o toxinas, la vista lo refleja antes que cualquier otro órgano. Por eso, cada alimento que eliges es una forma de hablarle a tu cuerpo. Puedes decirle, te cuido, o puedes decirle, me descuido.
La decisión se toma 3 veces al día, en cada comida. He visto a muchos pacientes recuperar la claridad visual no por milagros ni por medicamentos costosos, sino por constancia, porque empezaron con pasos sencillos, cambiaron el jugo por agua, el pan blanco por avena, el jamón por pescado y el café azucarado por té verde. Ninguno de ellos lo hizo de golpe, todos comenzaron con una decisión. Y eso es lo que te quiero dejar hoy, la esperanza de que aún puedes proteger tu vista sin importar tu edad o diagnóstico. Tus ojos no se apagan de un día para otro, se cansan de que los descuides. Si les das descanso, hidratación y alimentos limpios, volverán a responderte. Míralo así. Cada día que eliges mejor, ganas un poco más de claridad, no solo en tu vista, también en tu mente y en tu vida. Comenta aquí abajo tu edad y tu país, y dime cuál de estos alimentos vas a dejar desde hoy para cuidar tus ojos y tu salud. Recuerda que en este canal Vida Sana no buscamos perfección, sino constancia. Lo que haces cada día, aunque parezca pequeño, es lo que realmente cambia tu destino. Tus ojos te han acompañado toda la vida, ahora es tu turno de acompañarlos a ellos.